Le agradezco que nos tome, como siempre, la llamada. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Gusto saludarte a todos los que nos escuchan. Y efectivamente presentas bien, ¿no? El gasolinazo fue el tema en enero y tuvo costos para el gobierno. ¿Qué tipo de costos? Platícanos. A ver, la encuesta que presentamos hoy, vamos a presentar la semana que entra qué tanto costo tiene para la evaluación del presidente. Exacto. Pero por lo pronto es para el asunto rumbo al 18. Fíjate, rumbo al 18, ¿qué pasa? El PRI, digamos que no es el primer golpe que recibe. Todo el año pasado había recibido golpes. La elección le fue muy mal. En agosto todavía era la primera fuerza electoral. En diciembre ya está claramente en la segunda. Pero empezando este año le pega el gasolinazo y se desploma y hoy aparecen, hace 7 meses era primera fuerza electoral, hoy es claramente una tercera fuerza electoral, superado por el PAN y por Morena. Entonces, el costo de estos reclamos, coraje, viene siendo un coraje acumulado, no es el gasolinazo solamente, es el coraje acumulado y el costo se lo pasan al partido en el poder. Claro. No, estamos hablando de que hace 7 meses era primera fuerza. Sí. Y estamos hablando de que hace más o menos 7 meses hubo un proceso electoral en el que no le fue nada bien. Nada bien. Y donde el proceso electoral implicó castigar a los gobernadores salientes. A ver, termina la elección y empiezan los escándalos de Javier Duarte. Y entonces el PRI paga costos por este tipo de asuntos. Empiezan los escándalos de los gobiernos priistas que salen porque perdió 4 estados que nunca había perdido. Perdió Quintana Roo, Veracruz, Durango, Tamaulipas, que nunca los había perdido. Entonces el costo de todos estos gobiernos, corajes, corrupciones, impunidades, y el PRI empezó a caer. Pero esta caída de 5 puntos en unos meses no se había dado jamás en la historia para el PRI. Oye, dime una cosa. Tamaño de caída. Claro, y esta caída se va a reflejar, sé que nos estabas hablando del 2018, pero yo me voy un poco más cerca, para junio, las elecciones en el Estado de México. Mira, hay un famoso dicho que te dicen los estrategas que toda elección es local, te dicen, ¿no? Y efectivamente, la elección en Coahuila seguramente va a ser con las fuerzas, con el poder de Moreira, las fuerzas, y efectivamente, ahí la verdad, unos partidos, por ejemplo, a nivel nacional el PRD puede tener cierto peso, pero en Coahuila no tiene. Luego en Veracruz se puede, porque hay locales, en el Estado de México, bueno, cada elección es local. Sin embargo, en ningún estado puedes quitarle que está gobernado el país por el PRI. Sí. ¿No? Sí. Entonces, las 3 gubernaturas, tanto Coahuila como Estado de México como Nayarit, las 3 son hoy gobernadas por el PRI. Entonces, aquí la gente cuando hay coraje, ¿a quién castigo? Al gobernador, pues es del PRI. Al presidente, es del PRI. Al PRI, pues es del PRI. O sea, ¿no? Entonces, todo un asunto de que sería muy raro que si las condiciones del país no cambian, haya un castigo al PRI en esos 3 estados que eligen gobernaturas. Yo sé que la que más importa es el Estado de México, claro. pero son 3. Claro, ahora dime, algo tienen que hacer. ¿Qué acciones debería de tomar el gobierno y el PRI ante esta situación que está ocurriendo y ante el gasolinazo? Oye, aquí la pregunta es buena. ¿Qué acciones tiene que tener el gobierno? Pues no pensar en las elecciones, ¿no? O sea, el gobierno tiene que gobernar para todos, ¿no? Es difícil pensarlo conociéndolos, digamos, ¿no? Porque son políticos. ¿Qué acciones tiene que tomar el PRI? Pues mira, si tú te fijas, una cosa que hizo Enrique Ochoa, el presidente del PRI, hace 10 días, salió públicamente a decir que no haya incremento en la gasolina. O sea, salió casi como a presionar a que el gobierno no subiera la gasolina, pero todos lo leímos como que traía línea. Claro. Y fue el aviso de que no iba a subir, ¿no? El día 7 no va a subir, ¿por qué? Porque si el presidente del PRI ya fue y gritó que no sube la gasolina, pues no lo hubieran dejado hacer si iban a subirlo. Pero yo creo que me dijeran, si el PRI me contratara como asesor, yo le dijera, a ver, tú no tienes futuro si no te vuelves realmente alguien crítico. O sea, si no realmente criticas lo que estás pasando y te sigues aplaudiendo todo lo que hace el gobierno, pues estás destinado a separarte de la población que está enojada. Vamos, lo que estoy escuchando, Roy, sería confrontarlo con el gobierno. Al PRI, confrontarlo con el gobierno. O confrontarlo con las
con lo que hace el gobierno, ¿no? Porque no con Peña, pero decir sí. abiertamente, a ver, la corrupción, pues vamos nosotros a apoyar un fiscal libre, independiente, que castiga a las empresas, o sea, decir, vámonos con todo, ¿no? Contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente está enojada, ¿no? Eso y la caída de gobernadores, que sean reales, que los tengan detenidos y se les investigue. Y oye, y no nomás exgobernadores, es otro. O sea, el PRI tiene muchos gobernadores que desde ahorita podría decir, a ver, si lo de Duarte, por ejemplo, lo de Javier Duarte, el mismo PRI sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué no antes de la elección del 16 ellos empezaron a decir, que se vaya a la cárcel, esto nos da la vergüenza que sea priista? Y entonces decimos, bueno, en el PRI hay cierto orgullo. Pero no, hasta que pierde reniegan de él. No, pues no. Entonces yo creo que ahorita también podrían buscar de los gobernadores priistas, si hay alguno que cuidar, de una vez deslíndense de ellos. Dime una cosa rápidamente, Roy. Sé que me dices que en una semana vas a presentar la evaluación del presidente, ya te estaremos dando lata con ello, pero de momento, ¿cómo ves este tema de la marcha del próximo domingo? A ver, mira, ahí te va. Fíjate nada más, porque yo soy de los organizadores, entonces yo voy a estar el domingo, etcétera. ¿De cuál de las dos? De la de Vibra México. Ok. La de Vibra México, que ya hoy se volvieron una sola, por cierto, ¿no? Ajá. Pero esta, Vibra México y no la de Mexicanos Unidos, pero ya son una sola. Bueno, fíjate los dos temas, porque eran muchas organizaciones con diversos temas, tan distintos como simplemente ver en el tema del aborto, por ejemplo, en estos grupos está la Coparmex y también está TIRE. Tienen distintos, o sea, no podía ser de un solo tema y no se parecen en mucho, pero hay dos cosas que unen. Uno, el coraje y la reticencia ante las políticas que plantea Trump, y dos, la corrupción, que es el origen de todos los problemas de México. Son los dos temas, ¿no? Está bien. Pues resulta que ahí no está el gasolinazo. Cuando hace menos de un mes había saqueos. Sí. O sea, estaba el país prendido de tomas de gasolinas, tomas de carreteras, saqueos. Sí. Y hoy de repente la gente está en otro tema. Además, en menos de un mes la agenda cómo se movió. Sí, y que además, qué bueno que no se mezclan porque son temas distintos, ¿no? Totalmente, pero lo que te quiero decir es, a Peña, en enero, la aprobación impresionante se desplomó y la reportaron algunas encuestas. Hoy en febrero, encontró el mexicano un nuevo enemigo, que es Trump. O sea, encontró un nuevo enemigo. Entonces, seguramente, yo levanto este fin de semana, seguramente podrá haber alguna recuperación, pero yo no tengo una expectativa de que se haya elevado a los grandes niveles. No, simplemente que dejó de caer, es lo que debe haber pasado. Exacto. ¿Y servirá de algo esta marcha, Roy? Mira, yo creo que sí servirá. Yo no creo que Trump esté muy preocupado por la marcha. O sea, yo creo que no está, no lo voy a hacer porque estos están marchando. No creo que no. Pero yo creo que el gobierno tiene que ver ese espíritu de los mexicanos que no está organizando él, cantando el himno nacional a las 2 de la tarde, 13 ciudades, unidos muchos. Voy a decir, pues si hay mexicanos que están, que no es político el asunto. O sea, sí realmente hay sociedad civil. Yo creo que el gobierno tiene que voltear a verlos, que no está solo y que lo estamos viendo. Y eso yo creo que va a orientar otro tipo de actuaciones del gobierno. Pues ya estaremos platicando de ello. Roy Campos, como siempre, un gusto platicar contigo. Al contrario, Paco, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Roy Campos, el director de Consulta Mitofsky.